están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo por ahí? Bueno, semanita corta que tenemos por delante, pero igual vamos a disfrutar un montón. Hoy tenemos un programa espectacular, ¿eh? Temas duros, temas de los que hay que hablar y de los que hay que pensar y repensarnos. Pero estamos con muchas ganas de disfrutar esta semana junto a todos ustedes. Se vienen muchas novedades la semana que viene también. De eso vamos a hablar a lo largo de estos 3 días que nos quedan por delante en esta Semana Santa. ¿Qué no pasó este fin de semana? ¿Qué no pasó? Pasó absolutamente de todo. De uno de los temas vamos a estar hablando, el sismo. A mí me despiertan ayer un mensaje, me despiertan. Vale, rebobino. Me despierto ayer, 11 de la mañana. Mensaje de Buenos Aires de una productora mía. ¿Hubo un sismo? ¿Qué sé yo? No sé. Digo, che, si hubo un sismo, ¿qué más? Si hubo un sismo ni me desperté, es un papel. Me pongo a averiguar, bueno, fue en Río Grande, después vamos a estar ese tema hablando. También fue este 2 de abril, no solo el Día de los Veteranos y nuestros héroes y heroínas de Malvinas, con un recuerdo, como siempre. La Tierra del Fuego late en Malvinas, y lo vamos a hablar también. Hermoso, como siempre, con la transmisión de la televisión pública fueguina, no solo en vivo, sino en redes, así que fue una cosa preciosa y que nunca va a alcanzar para poder agradecerles todo lo que hicieron. También fue el Día del Autismo, de eso vamos a estar hablando mañana. Entre todas estas cosas, un fin de semana hermoso, porque la verdad que el clima acompañó por primera vez en mucho tiempo, acompañó, igual que hoy, 15 grados, dije, bueno, me vengo un poquito más de veranito, 15 grados, un viento ahí afuera, nada, terrible, pero vamos a ponerle muchísima onda a esta semana que vamos a compartir como vos y como siempre me he visto en Cazadora de Tendencias, así que les agradezco, le agradezco a Vale, por supuesto, hoy salió jean, campera, un body porque ameritaba el día, así que muchas gracias a Vale de Cazadora de Tendencias, que siempre nos viste, tiene unas cosas tan lindas, unos suéteres tan lindos que bueno, nada, hay que ir a ver y a regalarse algo lindo porque hace muy bien. También, sí, fui a la pelo, por fin me decidí. Recibí reto, chiquis, no hay que cortarse el pelo solo. No hay que cortarse el flequillo. Leo me dijo, no te cortes más el flequillo. Le dije, te lo prometo. Yo te prometo, no me voy a cortar nunca más. Voy a intentarlo, me voy a dejar largo, que lo tenga por acá, me lo voy a dejar largo. Así que gracias a Leo. Este es el color que se usa, está un poco más dorado. Yo tenía un rubio un poco más manteca, podríamos decirle, fue el nombre que se nos ocurrió en el momento, pero un rubio más blanco, más distinto. Se viene mucho el rubio cobre, el dorado cobre, me queda, es una maravilla. Nada, lo amo, gracias, porque fue mimo de todas las chicas, de todo el personal de estas festilas, así que muchísimas gracias por atendernos siempre tan bien y con tanto amor. Así que ya saben, rubio dorado, rubio cobre, garpa un montón. Muchísimas gracias también, como siempre, a dónde. Mira, esta silla es hermosa, mira lo que es esa silla, hermosa. Pero antes de la silla te voy a hablar del agua, porque todo tiene un orden en esta vida y el orden hay que seguirlo. El agua, porque lo vi a Ricardo enfocando el agua, porque si no, no me iba a acordar. Pero ya está, el agua que ya me tomé media botella. Anoca, por supuesto, el agua de nuestra montaña, como siempre, muchísimas gracias. Ahora sí, la silla que estaba al lado de la botella de agua de Anoca. Ahí tenemos las sillas que usamos en nuestras oficinas y también en nuestros programas. Son de Renacer. Perito Moreno 2063, ahí tenés el teléfono para que te puedas comunicar, 2901-430126. Consultalos por todas las promos que puedan llegar a ver, que si no, entra en la página de Renacer en Facebook, que ahí te ponen absolutamente todo. Muchísimas gracias. Gracias también, como siempre, creo que solamente tengo Marón hoy, ¿no, Ro? Muy bien, a Marón Distribuidora, que nos acompaña con cosméticos, con muchísimos... todo lo que necesitamos, las bases, los rubores, maquillajes, todo. Así que muchísimas gracias a Distribuidora Marón. Los encontrás en San Martín 340 y si no, el Hydraet Pro Institute, que está en Gobernador Paz 116. Vamos a arrancar el editorial del día de hoy. Y es un editorial muy especial, muy particular. Como ustedes van a ver, Caito, a vos te hablo.
que me tenés ahí nomás, ¿vos ves que yo no tengo nada puesto? No tengo nada puesto. Un apenitas corrector porque es televisión. No me puse nada, solamente un rímel y solamente un brillito. Que si hubiera sido por mí, ni rímel ni brillito. ¿Por qué? Porque Silvina Luna vivió un momento y dejó un mensaje hermoso en las redes. Yo quiero ir primero con la palabra de Silvina y después hablamos. Bueno, esta soy yo, sin maquillaje, sin filtros, sin botox, sin rellenos. Hace años que dejé de hacerlo, pero bueno, da para charlarlo en otro momento. Quería comunicarles esto porque ayer subí un reel en el cual me encontré con un montón de comentarios muy crueles, la verdad. Que yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas, adolescentes y no, que con un mensaje tan dañino la pueden matar, como también con otro mensaje hermoso la pueden elevar y ayudar un montón. A mí me preguntaban, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa en la cara? Pasaron los años, tengo 42 años, quizás se quedaron con la imagen de la chica de 20 años, no sé, de 22, y me pasó la vida. Justamente la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior, tomé una decisión que hoy me hago cargo de las consecuencias, de pie, firme. Entonces, cuando leo esto, me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente y darse cuenta que la valía no está en si tenés la cara más redonda, si estás más gorda, más flaco. O sea, no se opinan de los cuerpos, no se opinan del... No se opina. Por eso cuando Romy vino y me propuso, me dice, Mir, ¿qué te parece salir sin maquillaje? Obvio, le dije. No lo dudé un instante, porque yo soy mucho más que esto. Yo soy muchísimo, muchísimo más que esto, que un kilo de más o un kilo de menos, que un rímel de más o un rímel de menos. Puedo estar rubia, puedo estar morocha, puedo estar con un chuflo acá arriba y sigo siendo yo. Pero a mí me costó mucho aprenderlo, mucho, igual que a Silvina. A diferencia de Silvina, yo no perdí la vida, casi. Este fue el video. Y acá le empezaron, mirá qué le pasa en la cara, que no le pasa nada. Lo que le pasa es que casi muere. Está prácticamente al borde de un trasplante de riñón por haber querido encajar en una sociedad y ser lo que le exigían que fuera. Y hoy está pagando unas consecuencias espantosas y ni siquiera así la dejan en paz. Ni siquiera sabiendo que tiene unos problemas de salud terribles, que cada un mes, 2 meses tienen que dializarse. La dejan en paz. Miren lo que es una bomba, es hermosa, con o sin maquillaje. Ella es una persona hermosa por lo que es, no por lo que le piden que sea o por lo que tiene que demostrarle a la gente. Y la gente no tiene por qué opinar de nada. Y a mí me preocupa lo que dice Silvina, porque Silvina y yo, y muchas de nosotras, lo tenemos resuelto. Pero ¿qué pasa con las chicas jovencitas que se prendieron, por ejemplo, a Gran Hermano? Y la ven a Julieta, con toda su belleza, 20 años, hegemónica, divina, con su inocencia, maquillada desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Qué va a pasar con Juli el día que se mire al espejo y no esté maquillada? No se siente ella. El día que engorde, o capaz que no, porque es su cuerpo y es así. Pero digo, el día que el maquillaje, el filtro de TikTok, el filtro de Instagram no cubra las expectativas de los demás y de uno mismo, que lo peor de todo es que no cubre las expectativas de uno mismo, ¿qué va a pasar? Por eso te hablo a vos que sos mamá, te hablo a vos que sos papá, te hablo a vos que sos hermana, que sos hermano, tía, tío, primo, abuelo, lo que fuera. Cuidemos a las infancias, porque de eso vamos a hablar hoy. Cuidemos a nuestros adolescentes, hombres y mujeres, trans, travestis,
cuidemos a las infancias y a las adolescencias. Y enseñemos desde el vamos que de los cuerpos no se habla, que a los cuerpos no se los toca. Son enseñanzas que empezamos a adquirir con golpes. Y siempre, siempre se cuestiona a la mujer o a las diversidades. Porque Ricardo Ford también intentó entrar en ese grupo y ser distinto y ser más alto de lo que era y está muerto. Y Silvina Luna también intentó ser esa super mega modelo. Y hoy está pagando las consecuencias. ¿Cuántas mujeres están pagando las consecuencias por hacerse estas operaciones, estas cosméticas, que cuando en algún momento empiezan a desaparecer, se te empieza a caer todo de nuevo? Hay que aceptarse como uno es y darse cuenta de que el valor está dentro. Si uno es buena persona, es compañero, compañera, empático, empática, pasa por ahí. Pasa por ahí. Y empecemos a tener cuidado con lo que decimos. Mucho cuidado con bromas, con cosas. Porque a veces uno escucha comentarios chabacanos, fuera de lugar, fuera de tiempo. Ya no estamos en el tiempo de... Todos pónganse a pensar si tienen hijas, mujeres, si les gustaría escuchar a un grupo de hombres hablando así de sus hijas mujeres. Por favor, se los pido. Empiecen a detenerse y a decir, che, nos estamos yendo de mambo. Para que no haya más Silvinas que tengan que salir a explicar que ella es esto. Y es hermosa. Y te aplaudo, Silvina. Estoy con vos. Sos hermosa. Con o sin maquillaje. Y vos que estás en casa, capaz con un jogging roto, sucio, porque cocinaste, porque el bebé te vomitó, por lo que fuera, sos hermosa. Que nadie te diga lo contrario. Muy bien, aquí estamos y vamos a hablar de este fenómeno que sucedió en Río Grande. Fenómeno no, porque sabemos que vivimos en zona sísmica, pero hay distintos tipos de sismo. Así que vamos a hablar como corresponde, vamos a hablar con Celeste, que es del Instituto Astronómico de Río Grande, de la Estación Astronómica de Río Grande. ¿Cómo estás, Celeste? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Loca te deben estar volviendo con este tema. Pero bueno, la realidad es que cuando de repente empezaron, un sismo, primero un domingo a casi las 9 de la mañana, qué mal momento. Pero bueno, acá, por supuesto, no lo sentimos. Ahora, ¿qué pasó en Río Grande? ¿Por qué algunos sí y otros no? Bueno, primero sí, la naturaleza no avisa, ocurre, ¿no? Claramente. Esto en cualquier momento puede suceder. Bueno, el sismo se sintió en Río Grande, primero porque se localizó muy cerquita de la ciudad, a 60 kilómetros al este de Río Grande, entonces lógicamente fue bastante sentido, digamos, Sí, acá claro. en Río Grande, y algunas personas creo que también en Tolwyn lo sintieron, ¿no? Por ahí en Ushuaia, no sé, más difícil, ¿sí? Pero bueno, claro. la ciudad más cercana fue Río Grande, así que lógicamente que sí. Nosotros en la Estación Astronómica de Río Grande tenemos el monitoreo sismológico con la red sismológica que manejamos nosotros desde hace 25 años, Sí. así que enseguida, digamos, el sismo ocurrió 9-5, a las 9:05 ya teníamos los parámetros, ¿no?, calculados, así que fue casi instantáneo lo que pudimos nosotros determinar para darle tranquilidad a la gente, para salir a hablar y decirles, bueno, este sismo no fue, particularmente, bueno, un sismo de baja magnitud. Ahora, este sismo, ¿en qué falla se produjo? A ver, estuvo cerca de Río Grande, o sea, no tan cerca del sistema de fallas Magallanes-Fañano, que es el sistema que por excelencia produce sismicidad en nuestra isla, pero bueno, de todas formas es probable que esté asociada a la misma mecánica que tiene que ver con el movimiento de las placas Sudamericana y de Scotia,
que, bueno, dividen a nuestra isla en dos partes y que la zona de transición es este sistema de fallas que en superficie nosotros lo que vemos es, eh, digamos, el lago Faniano, ¿no? Pero es una Claro. estructura que en profundidad son fallas tectónicas. Aparte es interesante porque en el lago Fañano se ve la falla, o sea, si uno lo mira desde determinado lugar, ves que hay un color de un lado y un color del otro. Es muy Ujú, sutil, pero se nota. ujú, Y sí. vos sabés que justamente por eso te digo, porque a mí me llamó la atención que fuera tan al norte y en ese lugar, y yo me preguntaba por qué hay distintos tipos de movimientos tectónicos. Uno es el que se encima, otro es el que no me acuerdo bien cómo es, Ujú, que roza, o sea, mueve para un lado, de derecha a izquierda y otro de arriba para abajo. Bueno, por eso quería ujú. saber cuál fue cómo fue este en sí. Porque hay algunos Para que saber, pueden provocar un tsunami, claramente sí. este no fue el caso, y si bien Ujú. fue leve, hasta ahí, fueron 4 puntitos casi, interesante. Sí, a ver, esto que me preguntás, esto es lo que vos hablás de cómo es el movimiento relativo entre los bloques, si uno Exactamente, sube respecto del otro o baja o se mueve en forma lateral. tal cual. Eso solamente lo podemos conocer haciendo un estudio más detallado que ahora, Ok, habiendo sido tan reciente, no, y tampoco es reportado por centros internacionales que hacen este tipo de cálculo de lo que se llama mecanismo focal, que lo hacen, pero que lo hacen automáticamente para sismos de magnitud más alta. Para sismos de magnitud baja, este tipo de estudios se tienen que hacer puntualmente, digamos, manualmente, ah, ok, y bueno, eso requiere de un tiempo. Yo me dedico, muy justo, viste en el tema en el cual yo soy especialista, yo me dedico a esto. He hecho un cálculo del mecanismo focal en un sismo de la isla, pero bueno, no de este porque es muy reciente y bueno, claro, hay que sentarse a hacer un trabajo profundo para obtenerlo. Ojalá lo podamos hacer y saber. Lo que vos totalmente. mencionás igualmente, perdón, ¿sí? No, 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 digo que totalmente, que ojalá lo pueda hacer porque nada, me parece Sí. que suma un montón para entender qué nos Ujú. pasa como tierra, ¿no? A nosotros en la isla. Sí, una cosa interesante, para este tipo de estudios, como para tantos otros, es importante contar con muchos datos, ¿sí? Y para eso es importante que las redes se amplíen, que por ejemplo la red que nosotros operamos en la estación astronómica se amplíe, que tenga Claro. más equipamiento. Más equipamiento que se traduce directamente en mejores localizaciones, que es determinada con mayor precisión, hora origen, epicentro, profundidad y magnitud, que es eso lo que nosotros obtuvimos a los 10 minutos de que ocurrió, Sí, pero además también puede hacer estos estudios que son más avanzados, de un nivel, digamos, científico más alto, que es conocer el mecanismo focal. Para eso siempre es bueno tener más equipamiento y bueno, para eso estamos trabajando, pero bueno, a veces conseguir la sí, cuesta financiación muchísimo, es muy difícil, por supuesto. bueno, tiene sus cosas, ¿no? Celeste, te hago una pregunta, porque vos acabas de mencionar algo que justamente me llamó la atención. Todos sabemos a cuánto en distancia que fueron 60 kilómetros. La verdad es poquísimo, poquísimo, es menos Ujú, que ir a Tolwyn. ujú. Ahora, ¿a qué profundidad fue? Porque eso también habla cómo lo sentimos nosotros. Sí, es interesante tu pregunta. Ese sismo fue a 15 kilómetros de profundidad, o sea, estamos hablando de un sismo superficial, Ujú, lo cual hace que se sienta mucho más. Y acá ok, es muy interesante tu pregunta porque cuando uno escucha información de terremotos, normalmente la gente se centra mucho más en la magnitud, que es una medida de la cantidad de energía que libera. claro. Pero no hay que dejar de lado el tema de la profundidad, porque nosotros podemos en un lugar tener un sismo de gran magnitud a una profundidad de 400 kilómetros y en la superficie quizás se siente un movimiento, pero no va a generar ninguna destrucción. Exacto. Mientras tanto, podemos tener un sismo de menor magnitud, más chico, pero si es más superficial, puede ser un sismo destructivo. Entonces, es un punto muy, muy importante hablar también de la profundidad. Y recién estaba leyendo que hay 2 medidas, que esa es cierto, a uno le queda en la mente de leerlos. Generalmente se lee con la de Richter, la escala de Richter, pero también estaba la de Mercalli. Puede ser que ahí se Ujú. dé, porque en algunos lugares decían 4.3, 3.8. Sí. ¿Cuál es la que Generó mucha rige? confusión. No, se generó mucha confusión. Bueno, primero lo que estaba mostrando ahí en pantalla es la localización del Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Ellos, bueno, por supuesto hacen el monitoreo de lo que ocurre en todo el país.
Ellos lo hacen con los equipos, digamos, las estaciones sismológicas que manejan ellos. Desconozco si utilizan también estaciones de otras redes, como por ejemplo la red chilena, ¿no? Ellos hicieron su localización, es muy similar a la nuestra, y fue publicada en la página del INPRES más o menos, no recuerdo exactamente, pero habrá sido 1 hora y media después. Nosotros la obtuvimos a los 10 minutos y pudimos salir a hablar a los medios a los 10 minutos para tranquilizar a la gente, porque lo hicimos con esta red local, ¿sí? En nuestra red nosotros obtuvimos una magnitud 3.9 en una escala que se llama magnitud local, ¿sí? La que publica el INPRES dice magnitud, creo que era 4.2 o 4.3. Sí. Ahí, por lo menos, en lo que dice ahí, en ese informe, en esa imagen con mapa, no especifica qué escala de magnitudes. ¿Sí? Ok. O sea, los 3.9 nuestros y los 4.3 del INPRES son magnitud en escalas de magnitud diferentes, pero siempre de magnitud. La Bien. otra cosa que existe es la intensidad, que esa sí se mide en escala Mercalli o Mercalli modificada, Ok. pero es una medida de otra cosa, que tiene más que ver con cómo es percibido en superficie el movimiento causado por el terremoto, ¿sí? La magnitud mide energía y es una medida que es la que se usa en el ámbito científico, eso es lo que se reporta en el ámbito científico y es lo que se usa para hacer distintos tipos de trabajos, digamos. Y la intensidad es una medida que tiene más que ver con cómo afecta en la superficie y depende de otros factores, no solamente de la cantidad de energía que libera el terremoto, ¿sí? Perfecto. Otra pregunta, porque hay 10.000 preguntas, pero bueno, voy por partes. Celeste, ¿por qué claramente todos los barrios como el CGT, Chacra 2, no creo Chacra 3 también, algunos lo sintieron muchísimo más porque estaban sobre la costa. Otros, tengo una amiga que vive en los barrios nuevos que están más adentro, ni se dio cuenta, ni los perros, nadie, o sea, se enteró después. ¿Cómo puede ser esto? Siendo la misma ciudad. Si bien creció un montón. Es un poco complicada. A ver, para empezar, pensemos que estamos hablando de un sismo, en este caso, y ahí después me gustaría que profundicemos un poco más con el tema de cómo es la sismicidad y no olvidar que tenemos antecedentes de sismos grandes. Exactamente. Pero en este caso particular, que fue un sismo de baja magnitud, el nivel de percepción es bastante relativo. Cuando hablamos de baja magnitud, justamente cuando estamos en esta escala Mercalli de intensidad, por ejemplo, uno de los primeros puntos de la escala Mercalli dice es perceptible por algunas personas en reposo, o sea, es muy relativo a la sensibilidad de la persona, a qué actividad estaba haciendo, si estaba en movimiento o si estaba en reposo. Y por supuesto acá, a un nivel tan bajo, puede tener que ver las características quizás del suelo en el lugar donde está percibido, por ahí en la zona costera tiene alguna característica del suelo un poco diferente que si nos vamos más adentro, y eso puede afectar, porque estamos en un nivel de una magnitud baja. Si la magnitud es más alta, todo el mundo lo va a sentir. Olvídate, claro. Tal cual. Claramente. Cele, 2 últimas preguntas, porque yo me apasiono con este tema y me encanta. Uno, este fue en esta zona en particular en donde se ubicó este terremoto. ¿Hay registro de anteriores? Sí. En la isla, no Sí. tan cerquita en este caso de Río Grande, pero sí en la isla, en las cercanías del lago Fañón, en las cercanías de Ushuaia. Sí, pero ahí es esperable. Por eso te preguntaba, en donde en donde pasó ahora, el domingo. ¿Hubo alguna vez, se tiene recuerdo, conocimiento? No tengo registro, puede que haya pasado, lo que pasa que si pasó en la antigüedad y no teníamos instrumentos para medir con mayor precisión, no lo podemos saber. Al día de hoy, yo te digo, miro el mapa de sismicidad que tenemos nosotros en la estación astronómica, que lo hacemos con nuestra localización, y de lo que podemos tener algunos registros de sismos grandes es más cerca de por ahí la zona del lago Fañano, por ahí más para el lado de Ushuaia, puede haber también más para el lado de Tolwyn. Pero bueno, tuvimos un evento sentido acá en Río Grande donde parecía que no pasaba nada y bueno, se nos movió el piso. Así que me parece que el tema de prevención sísmica es importante, que es para las 3 ciudades, ¿no? Absolutamente. Ushuaia, Río Grande y Tolwyn.
tienen que estar a la orden del día con el tema de prevención sísmica, porque esto, Bueno, esto, claro. y, Esto y puede me ser algo gustaría nuevo, o sea, puede ser uno nuevo que que haya sucedido y que está dando, ojo, chicos, empiecen a, como decís vos, a prevenir, que es la única manera. Y ahora, Ujú, este movimiento, ponele que fue el primero en ese lugar, sí, porque uno sabe que las placas de repente se acomodan, pueden pasar años, como puede pasar que, como pasa en México, en Ciudad de México, que exactamente cada 10 años en el mismo día y prácticamente misma hora pasó lo mismo. eso es casualidad, Eso es les morí casualidad, y me pero muero. Una es muy casualidad del loco. destino realmente, pero Tal bueno. cual, pero digo, la placa se acomoda en el momento que se tenga que acomodar, como también se puede romper en el momento que se tenga que romper. O sea, uno nunca lo va a saber porque nunca es predecible. Ahora, ese movimiento puede generar que en un futuro o nunca haya como otro movimiento en esta falla del Faniano. O sea, como que, ¿se entiende mi pregunta? Que sea disparador de un evento en el Exactamente. Faniano o algo así. No, muy Ok. probablemente no. En realidad no digámoslo así, no necesita ser disparador. Toda la zona Claro. del lago Faniano es una zona sísmicamente activa. O sea, esto forma parte de todo lo que es el movimiento en el lago Faniano. Sí, a ver, por ahí yo en la pregunta anterior, si cerca de Río Grande había habido eventos, sí, también. Lo que pasa es que no siempre perceptibles como en este caso. Claro. Hoy lo que nos llama la atención es que alcanzó una magnitud lo suficiente como para que se pueda percibir. Que se perciba. ¿Sí? No quiere decir que acá, en esta zona, también no haya de vez en cuando algún epicentro Totalmente. que podamos también medir. Sí. Cele, mil gracias. Un placer hablar con vos. Sí. Muchísimas gracias. Por invitarme. Un placer. Chao, hasta luego. Bueno, tratamos de aclarar y de sacar algunas consultas fuera de lo que siempre hablamos, así que muchísimas gracias, Celeste. Nos vemos a la... Muy bien, continuamos y ya quiero saludar a Nacho. ¿Cómo estás, Nachi? Hola, Miriam, muy bien. ¿Y vos cómo andás? Bien, muy bien. Felicitaciones. Hicieron un excelente trabajo con Diana en las redes. Bueno, muchas gracias. Durante esta vigilia, 1 y 2 de abril. Y la verdad, ¿cómo lo sentiste vos, no? Esta vez desde otro lugar. Sí, sí. La verdad que fue y es algo hermoso de vivir. Me pasó que un año más, ¿no es cierto?, de la gesta heroica y un año más donde cada vez se renueva el público. Sí. Vemos cada vez más jóvenes, más niños. Mi nieta fue por primera vez, nos pidió ir por primera vez. Me encanta eso. Al margen de las personalidades destacadas y ya conocidas, siempre vemos más gente sumándose. Y en este caso, desde lo personal, me pasó que en mi círculo íntimo distintas personas fueron y cada uno por su lado. Es como que cada uno lo toma como una política de Estado. Al margen de poder hacerlo de manera grupal o no, individualmente en el colectivo está esta sensación de deber, ¿no? De tener que estar ahí, de acompañar. Totalmente, es la sensación. Y destaco esto, ¿no? Del gran trabajo que realizan los veteranos con la carpa y van a los colegios y les explican. E inmediatamente los chicos quieren ir, quieren estar, quieren participar y ahí nace. Sí, de hecho... La tradición de estar siempre. Es increíble, me pasó con Diana que... Y era increíble la manera en la que ellos explicaban lo que generaba y lo que era para ellos, cómo vivían esta vigilia y el conflicto bélico de Malvinas. Totalmente. Y hablando de lo que vivimos nosotros, también se vive en distintas partes del país. Y hay algo que me parece importante que tenemos que destacar. Sí, porque en Córdoba, en la ciudad de Oliva, llegó un avión histórico, un avión que se utilizó en el conflicto bélico de Malvinas. El Museo Nacional Malvinas, ubicado en aquella ciudad, recibió una donación de la Armada y puso en valor este avión. Es por eso que estamos en comunicación con Angelina Aguirre, encargada de turismo del Museo Nacional de Malvinas. Angelina, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Nacho y Miriam te saluda. ¿Todo bien? Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación y también por mostrar nuestro museo y lo que se ha hecho. Un placer. Quisiera saber, en realidad quisiera que nos cuentes
¿Cuál es el trasfondo de este accionar, ¿no es cierto? ¿Recibieron una donación? ¿Qué van a hacer con este avión? Quiero que me comentes un poco cómo fue todo, por favor. Sí, este avión, bueno, fue dado de baja aproximadamente en el año 2005. Quedó totalmente en abandono. Estaba en la parte de Ezeiza, en la parte donde están los aviones fuera de servicio, y estaba muy abandonado el avión, y la Armada Argentina en el año 2021 le propone al museo recuperar esta aeronave y que se pueda trasladar al museo. Y allí empezó, bueno, toda una gestión que fue una tarea muy difícil. La verdad, no fue nada fácil traer este avión, ¿sí? Recuperarlo. Estaba muy deteriorado, la verdad. Y bueno, se empezó a trabajar, el costo era muy alto, todas las tareas era muy costoso porque es un avión muy grande. Y bueno, empezamos con una campaña que se transformó en algo que se pudo lograr traer este avión al museo. ¿Hace cuánto comenzaron con esta campaña? Nosotros empezamos con la campaña en octubre del año pasado, una campaña que era para recolectar dinero para poder traerlo, ¿sí? El costo era del armado y desarmado. Ya que las tareas que se hacen con relación a armar un avión es muy difícil, entonces por eso tuvo un costo. Y después pudimos conseguir el traslado de Ezeiza hasta Córdoba de forma gratuita a través de una empresa de camiones de aquí de Oliva. Y también se ofreció a Aerolíneas Argentinas a hacer todo el lavado del avión porque estaba, en las imágenes se vio, estaba muy deteriorado. Aerolíneas se encargó de dejarlo impecable. Y bueno, nosotros logramos recolectar una parte del dinero y todavía nos falta. Todavía no hemos completado el monto. ¿Le está faltando un monto bueno, para qué? ¿Para poder terminar de acondicionarlo? Para poder terminar para poder terminar de pagar a la empresa que ha hecho esta tarea de armarlo y desarmarlo. Claro. Este avión, bueno, como les comentaba, es un avión muy histórico, por eso teníamos muchas ganas de poder recuperarlo. Muy breve, así les cuento más o menos cómo es la historia. La historia de este avión es un avión que fue a Malvinas, cruzó a las islas el 2 de abril del 82, trasladando a tropas, ¿sí? Y en la investigación supimos que uno de esos soldados que fue en ese avión era un soldado olivense, ¿sí? De aquí de Oliva. Entonces para nosotros era sumamente importante recuperarlo. Y ese mismo 2 de abril volvió al continente con el cuerpo sin vida del primer caído de la guerra, que fue el capitán Pedro Giaquino, y con el primer herido, que fue el cabo enfermero Ernesto Urbina. Entonces, bueno, y tuvo muchísimos vuelos durante el 2 de abril hasta el 14 de junio, que termina la guerra. Sí, Angelina, es una... te interrumpo un segundo porque quiero que me cuentes qué estamos viendo en este momento. Creo que estás viendo vos, si no me equivoco, es un veterano que está dando algo a un chiquito. Contame un poco esta historia. Sí, eso es un video que hizo el museo para transmitirle a la gente el esfuerzo que fue traer este avión y el significado que tiene traer este avión. Porque a través de las aeronaves, de los elementos, los excombatientes nos pueden contar las historias, su historia de lo que ellos vivieron en la guerra, y lo que se trata de reflejar es un excombatiente entregándole un legado a un niño para que así la historia siga siendo contada y que los niños puedan conocer esta parte de la historia que por muchos años estuvo oculta, ¿sí? No se hablaba, y hoy el tema Malvinas se está hablando mucho. Entonces es importante que le enseñemos a los niños esta partecita de la historia, también para conocer la historia y que
y que ellos lo puedan honrar a... Claro, es lo que nosotros decimos malvinizar. Acá nosotros usamos la palabra malvinizar, claro. Así que te la sumamos. Sí, así sería. Fue muy emotivo el recibimiento, digo, si había una persona que había ido en ese avión ahí en el pueblo, esa persona pudo reencontrarse. Va a ser muy conmovedor quienes se acerquen al museo, que hayan viajado a Malvinas en ese avión. Va a ser increíble esos momentos. O sea, ustedes son conscientes, ¿no? Que van a haber momentos de gran emoción. Sí, lo vemos todos los días a eso. Hay veces cuando entran al museo ven fotos o ven cosas que los trasladan a ese momento y ellos expresan todos sus sentimientos, entonces lo vemos mucho a diario y de esa manera también es de nosotros poder recibir una historia de vida más, entonces por eso siempre tratamos de recuperar estos materiales para así ellos poder contarnos las historias. Angelina, en el museo estamos viendo imágenes ahora del museo. ¿Cuentan con aproximadamente más de 5.000 objetos, puede ser? Así es. En su mayoría son decaídos, que fueron donados todos por familiares, y el museo en sí nace gracias a las familias de los caídos. Y cuando el tema Malvinas comenzó a hablarse un poco más en el país, los excombatientes comenzaron a llegarse, a abrir su corazón para transmitir todo lo que ellos sienten y también a entregarnos sus cosas. Este museo, los excombatientes, como que ellos vienen aquí a entregar sus cosas para poder dejar el legado y poder transmitir lo que ellos vivieron, ¿sí? A través de su historia, a través de sus objetos. ¿Cómo es que surge un museo de estas características en medio de la provincia de Córdoba? La historia tiene que ver con el fundador del museo, que es Gabriel Fioni. Él en el momento de la guerra tenía 12 años y él se conmueve mucho con la historia que lee del capitán García Cuerva, que fue el primer caído de la Fuerza Aérea. Y cuando finaliza la guerra, lee el libro del capitán Carballo y le envía una carta a él. Y Carballo se sorprende con esta carta, entonces empiezan a escribirse a través de ello y se conocen personalmente, y ese día que se conocen, Gabriel le lleva todos sus ahorros a Carballo para que él se los pudiese entregar a la esposa de García Cuerva, que era la historia que él había leído, para poder ayudarla a ella económicamente. Carballo lo que hace es recomendarle que en vez de ayudar a una sola mujer, ayudar a más mujeres, entonces le recomienda escribir cartas. Y Gabriel comienza a escribir carta por carta a todas las viudas y madres, comenzando con la Fuerza Aérea y después fue integrando a otras mujeres. Y así él fue nutriéndose de a poco con la historia de nuestros héroes y él estuvo así durante 10 años enviando y recibiendo cartas, y pasados los 10 años las mujeres se reúnen en un almuerzo sorpresa que le hacen a Gabriel. Ese día él las pudo conocer a todas personalmente, eran mujeres de prácticamente todo el país. Y ese día las mujeres también le comenzaron a entregar en custodia las pertenencias de sus esposos, de sus hijos, para que él las conservara, y así es como nace el museo. ¡Wow! Increíble. ¿Y para todo esto qué edad tenía Gabriel en ese momento? Y él empezó con 12 años y a los 18 años más o menos habrá empezado con el museo. ¿Sabes qué me quedó por preguntarte sobre el avión? ¿La pintura es original de 1982? Está un poco modificado. Sí. En el momento, ahora tratamos de dejarlo un poco más parecido como estaba, pero la pintura se modificó un poco a ese vuelo del 2 de abril, y lo que el museo va a hacer es una tarea de recuperación para que el avión esté pintado como voló ese 2 de abril a Malvinas. En que no tenga butacas corresponde a que
¿El avión cuando fue a la guerra no contaba con las butacas? El avión se lo usó como traslado de tropas y después como avión sanitario, así que se sacaron todas las butacas. Después de la guerra se volvió a armar el avión como estaba, que es un avión de pasajeros, y llegó con algunas butacas puestas. ¿Cuántos aviones tienen en total? Pues estoy viendo un montón de aviones. Es Tenemos, maravilloso. ahora con el Fokker incluido, tenemos 5 aviones. Wow. Tenemos un A4, un Pucará, un Canberra, un Dagger, y ahora se ha incorporado el Fokker. Y también tenemos 2 helicópteros, un helicóptero Agusta del Ejército y un Puma de la Prefectura Naval. Qué bárbaro. Increíble, ¿eh? Increíble cómo Malvinas se vive Totalmente. en los distintos rincones del país. Totalmente, totalmente. La verdad, Angelina, muy lindo. Ojalá algún día podamos ir a Oliva a saludarlos y a conocer personalmente este museo. Va a ser un placer. Sí, los invitamos cuando quieran visitarnos. Pueden llamar al museo para hacer alguna reserva de visitas, no hay ningún problema. Igualmente ya estás para abrir una nueva sección que tiene que ser la visita guiada virtual, porque fue completísimo. Es una idea que te estamos tirando nomás. Sí, es una buena idea, porque hay mucha gente que es de lejos y le interesa mucho. Claro, claro, y poder verlo virtualmente me parece fabuloso porque muchos no nos podemos llegar de golpe hasta allá, pero y es una forma también de malvinizar. Insistimos, seguimos malvinizando, así que es maravilloso. Angelina, un placer haber hablado con vos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Por la difusión también. Es un placer, nos corresponde, gracias. Nos corresponde como fueguinos, como marineros, como argentinos, como ¿no? capital de la televisión de las Malvinas. Tal cual, tal cual. Así de simple. Me interesó mucho esta entrevista, traértela, ya desde la semana pasada te la venía contando. Sí, saliste con el tema, porque me llama eso la atención, ¿no? De cómo uno tiene que intentar salir de su lugar y comprender que lo que a uno le pasa también pasa en otras partes del país. Totalmente. Y uno muchas veces dice, no, bueno, pero Malvinas no es una cuestión de Estado, Malvinas es una cuestión de Estado fueguino, si se quiere. Y no es tan así. Malvinas somos todos. Tal cual. Si bien Malvinas hay momentos donde hay gente que se olvida de Malvinas, hay muchos lugares y muchas personas que nunca se olvidan de Malvinas. No, y ¿sabes qué? Me gustó mucho también que durante este año específicamente, yo no sé si es por los 40 años de democracia o qué, pero también se habló mucho de lo que fue esta guerra. O sea, esta guerra fue consecuencia de una dictadura militar que quiso tapar de alguna manera que ya no podían sostenerse más y no tuvieron mejor idea, más brillante. Utilizando la violencia. Totalmente. No solo utilizando la violencia, sino que mandar a chicos de 18 años cuando se ha dicho, lo voy a decir porque todo el mundo, hay registro histórico, muchos de los militares que habían ido y que supuestamente están preparados o estuvieron preparados para enfrentar una guerra por su entrenamiento y todo, mandaban a los chicos, que lo vimos todos, lo sabemos, los mandaban a los chicos a combatir y ellos estaban muy tranquilos, sentados sin que se les moviera, bueno, eso se lo llenara viví, de barro los zapatos. Eso lo pude vivir Entonces, la noche del sábado. Me pasó y me pasa de identificar a los militares que estuvieron en Malvinas entre los militares de carrera. Hubieron militares que dieron todo al lado de sus tropas. Seguro. Una cosa no quita la otra, pero no. que los grandes, los de arriba, no se les movió, nunca se les ensució el zapato con barro, eso sí hay que decirlo. Totalmente. Hay que decirlo. Te decía que identifico a dos tipos de militares, los de profesión y los conscriptos, ¿no? Que fueron los pibes. Pero por supuesto, los pibes Y en la carpa de Malvinas, de la Plaza Malvinas, en el set de la televisión pública, pudimos entrevistar a un excombatiente que vino a pasar la vigilia acá. No es que lo invitaron, dijo, yo tengo que estar en Ushuaia, necesito estar ahí. Y me quedó algo grabado a fuego de esa pequeña entrevista, porque fue para las redes sociales de la TV Pública Fueguina, que aprovecho a que las revisen, porque la verdad que ahí se hizo un lindo trabajo. Me pasó que me dijo, no tenemos que justificar ningún
tipo de violencia. No, totalmente. Ni antes, ni ahora, ni nunca. ¿No es cierto? Estamos viendo una sociedad que está muy violentada. Muy violenta, ¿no? Totalmente. Totalmente. Creo que es momento que esto nos tiene que ayudar a pensar y a repensarnos y empezar a poner siempre el diálogo por delante. Sí. Como los chicos del CAD que hicieron ese corto tan simple, tan simbólico, a mí me conmovió mucho por eso, porque qué mejor que esta enseñanza, ¿no? Y que perdure, que todo tiene que ser por medio del diálogo. Totalmente. Todo. Entendemos muchas cosas, muchas situaciones, pero el diálogo siempre tiene que ser primero, siempre. Totalmente. Eso y otro tema más, cómo Malvinas es política de Estado para los fueguinos. Fíjate que Sí, claro. Hay un solo tema donde todas las fuerzas políticas en Tierra del Fuego coinciden. Es con Malvinas. Absolutamente. Y es sobre la soberanía de Malvinas, ¿no? Absolutamente. Eso es muy, pero muy importante. Nachi, Sí, un muchas placer. gracias, mi vida. Por favor. Muy bien, te decía que íbamos a hablar muchos temas hoy, temas que nos atraviesan, y empezamos hablando también de lo que le sucedió a Silvina Luna, y ahí justamente dije que de los cuerpos no se habla y los cuerpos no se tocan, sobre todo en las infancias y en las adolescencias. Por eso antes, ya lo presento, pero primero es fundamental agradecerle siempre, que esté siempre, que le mando un mensaje, me parece que es una voz autorizadísima para hablar sobre abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, porque tenemos que desentrañar varias cosas. Por supuesto, esto tiene que ver con el caso ahora, primero fue Corazza, Jay Mamón, pero esto no pasa solamente en la tele y esto no pasa con ciertas personas. Eso lo vamos a hablar después. Sí quiero abrir con este disparador que me pareció muy atinado, muy bien las palabras de Yanina Latorre. Muchas veces coincido, muchas veces en nada, en cero, pero reconozco que me pareció, de todo lo que escuché, de todas las personas que escuché hablar, lo más atinado sobre el caso de Jay Mamón, porque aparte mostró cosas que tienen que ver con el caso y que están relacionadas. Lo compartimos. Primero quiero decir lo que pienso. Pasó del Jay angustiado al Jay enojado, amenazar que otros periodistas, otras personas del medio que él conoce harían lo mismo. Estaría bueno que lo cuentes, si es que te importa el abuso infantil. Me parece que amenazando no se llega a ningún lado. Nadie te soltó la mano. Estamos, como lo dije ayer, ante una denuncia muy grave de un niño que está denunciando un abuso a sus 14 años. Y nuestro deber, además de creerle, seguir con la noticia. No se está hablando de Jay Mamón, se está hablando de un tipo que sos vos, Juan, que alguna vez estuviste con un chico que tenía 14 años y que tenés el detalle de decir que querés que sane y abrazarlo. Este chico hoy está más enojado que vos porque él cuenta que a sus 14 años vos también lo abrazabas, lo besabas, lo violabas y le decías que lo querías ayudar a sanar porque le conocías la historia de vida. Y esa no es la forma de sanar a un niño. Ni 14, ni 15, ni 16, ni 17. No es la forma porque es un niño. Y vos tenías 32, no tenías 20. Por eso no entiendo que amenaces y tampoco digas que no que se corran ni de un lado ni del otro, porque la verdad que en esta tenemos que estar del lado del niño. Yo creo que es muy importante cuidar a los niños, ¿ok? Y te quiero decir que a vos cuando te cayó la denuncia, porque eso te lo contesto a vos, Marce, que tenías ayer la duda, que hoy, porque a veces cuando no sé, ahora voy a presentar a las invitadas, a veces cuando a vos te cayó la denuncia, vos no entraste en la denuncia y fuiste a la mediación y dejaste que siga el proceso. Tu abogado burlando pidió la prescripción. Claro. La prescripción no te la da un fiscal, la pediste vos. Claro. Porque es la manera de zafar. Y ese día que te dieron la prescripción, a la noche, a tu programa que tenías en este canal, lo invitaste a Burlando. Tenías una galera. Claro, nosotros no entendíamos nada. Ahora con el diario del lunes sabemos todos. Se abrazaron, festejaron. Y lo presentaste ese día, el mismo día del 2021, que salió el fallo, que era el mejor abogado del mundo. El mejor abogado del mundo, que ahora lo vamos a ver, te zafó del quilombo más grande de tu vida. Lo que pasa es que a veces el que las hace las paga. Vamos a ver esa noche. Ya llega al programa porque lo vi. El mejor abogado de la República Argentina, y me hago cargo de lo que digo. El mejor abogado, el más picante, más polémico.
el más fachero, es el nuevo Zac Efron, porque viste que ahora Zac Efron tiene la cara de... Mientras vamos al piano con el mejor abogado de la República Argentina y por qué no de Latinoamérica. Perdón, ¿y el peor cantor? ¿Y el peor cantor? No. Está presentado de esta manera. Bueno, ahí lo vieron, estaban festejando. Ese mismo día a Lucas le vino un fallo con la prescripción de la causa de una denuncia de abuso sexual desde sus 14 años. Entonces no digas que no sabías nada, que no te enteraste, no se lo contaste a nadie. Si te hubieran portado, hubieras ido a declarar y hubieras demostrado tu inocencia. Y hoy también dijiste que sos inocente, que tenés pruebas, que la persona que te lo entregó, que tenés el nombre, que tenés el apellido, que el chico lo habló, lo amenazó. Contalo, mostralo. Yo si fuera vos, en vez de estar enojado en una nota con Real, muestro las pruebas, porque no te podemos creer así. Porque un día estás triste, un día estás escondido, un día estás enojado. Me encantaría que fueras inocente, pero no lo estás demostrando. Es una lástima porque la verdad que yo a Jay lo quiero y lo quería. Pero en este caso, yo quiero escuchar a Lucas. No, nadie en el mundo puede inventar lo que está inventando Lucas. Y además de todo, ya se comprobó las verdades que dijo en las otras causas, que tuvo razón. Yo no quiero escuchar a Lucas porque ya lo escuché. Yo le creo a Lucas, yo quiero abrazar a Lucas. Y quiero que no pase nunca más. Estamos lejos de esto. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenido y gracias por estar acá. ¿Cómo andas, Miriam? Por favor, muchas Bien. gracias a vos, muchas gracias a todos ustedes. Decía que sos palabra más que autorizada porque trabajas mucho, porque estuviste en muchos programas y te hiciste este rato para hablar con nosotros por dos cosas. Uno, esto, que bueno, yo esperaba quería saber qué iba a pasar el viernes cuando hablara. Bueno, ahí Janina lo dijo, encima se enoja, habla de esto, pero lo que yo quiero ir también y quiero decir es que el abuso en el 80% de las veces es intrafamiliar. Es de padres a hijas, de padrastros a hijas, de abuelos a hijas, o sea, y a hijos, hijes, pero también pasa por adentro de la casa. O sea, esto no es de una minoría, esto no es porque ahora todos los gays, no. Eso también, tampoco estigmatizar. Hablar como corresponde. El abuso sucede. Punto. Sí, claro. Vivimos en una cultura abusiva, además. Para ampliar la noción bastante frecuente que tenemos de abuso, que es en general la del abuso sexual o la del abuso de autoridad, ¿no? También. Creo que son las dos definiciones que más escuchamos. Nuestra cultura es abusiva y respecto concretamente del abuso sexual, además, permito hacer esta única aclaración, Miriam, en más del 85% de los casos, 85% de los casos, estos son números del Ministerio de Justicia y estas son denuncias, porque, por supuesto, hay cada día mayor cantidad de denuncias. Con esto invito a tu audiencia a pensar que si crecen las denuncias, imaginemos cómo crecen las historias de abuso, claro, ¿no? Porque todo el mundo sabe que no cualquier historia de abuso llega a ser una denuncia. Las denuncias vienen creciendo. Nos permite imaginar cuánto crecen los abusos y crecen las denuncias. Más del 85% de las veces ese abuso sexual es un abuso perpetrado por el padre de familia y o luego por familiares directos o conocidos directos. Exacto. Esto es así en la Argentina hace largo tiempo y a partir de una estadística semejante me parece pertinente sumar tantísimas otras situaciones de violencia sexual contra infancias y adolescencias que se viven a lo largo y a lo ancho del territorio. Vengo dando el ejemplo de una práctica que descarto que conocés, de la que estás al tanto, Miriam, que es la del chineo. En las provincias del norte del país hay niñas de 12, 11, 10, 9, 8 años violadas de manera oficial, me atrevería a decir, por padres capataces, políticos, capangas de la zona, etc. En general son niñas indígenas. Hay una campaña poderosa en este sentido que se llama Basta de Chineo, impulsada sobre todo por
la agrupación Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, esas violaciones nunca llegan a ser denuncia porque desestiman la denuncia las mismas autoridades, sobre pretexto muchas veces de que esas niñas no hablan español. Y me voy a una práctica semejante, porque el argumento en general que ahí da la justicia y las autoridades es que es una tradición cultural. Esto pasa en Argentina hoy. Pasa hoy en la Argentina. Te iba a decir hoy, eso, que hace cuántos años que esto viene pasando. Y hace mucho tiempo que viene pasando, exactamente. Cientos de años. Entonces quiero decir que en efecto la esfera pública, los medios están siendo hoy vehículos de esta historia en menor escala, lamentablemente, de la causa que conocemos como causa Corazza, que es una causa profundamente más grave en tanto y en cuanto es una causa de trata de personas con fines de explotación sexual, es decir, una red, es decir, un sistema, es decir, muchos responsables. Digo, porque una historia está emparentada a la otra, pero una historia Corazza es bien diferente a esta otra historia, bien diferente. A mí me parece sustancial, Miriam, marcar esta distinción realmente. Yo creo sin dudas que es un momento tristísimo, fundamentalmente, claro, si tenemos en cuenta la historia de vida de la víctima que está viviendo, como bien sabes, allí en Ushuaia, que es vecino de todos ustedes, y que tiene una vida que yo invito a quien no la haya visto a que la repase. Hay muchos archivos previos a la causa Jay Mamón que digamos, que dan cuenta de la vida de Lucas Benvenuto, ¿no? Yo invito realmente a repasar su vida. Es escalofriante. Es una vida escalofriante. Por eso a mí me duele, Franco, pensar que muchos, porque a veces lo sigo escuchando, que vuelven a decir, después de, porque yo la escuché, la vi, lo veo, él fue víctima de la red de Corsi, que era más chica esa red de trata que la de Corazza. Lo dije hace una semana, cuando salió lo del caso Corazza. Es más chica la red, así que imaginemos el horror de esta red que se acaba de desbaratar. Pero digo, la vida, ¿por qué siguen pensando algo debe querer? Seguramente hay una extorsión de por medio. No se pueden detener un minuto a pensar que necesita decirlo para poder cerrar y poder de verdad decir empieza una nueva vida. ¿Por qué siempre tiene que haber revictimizar a la víctima? Siempre la revictimizar. Siempre la víctima tiene la culpa. ¿Otra vez? Es un horror. Es un horror. Sí. Mira, ahí hay algo que me gustaría poder conversar mínimamente con vos ahora y que tiene que ver con la idea de que una víctima siempre es, como es víctima, una persona pura, una persona santa, una persona que no es como vos, como yo y como todos nosotros, una persona probablemente con contradicciones, una persona que vive en este sistema, en este mundo, en este país, en este momento, y que por ende tiene tantos pliegues y tantas facetas como persona, como cualquiera de todos nosotros. No sé por qué le demandamos siempre a las víctimas no solo la revictimización constante, como vos señalás, sino también el hecho de que tienen que pasar a ser personas impolutas, de un comportamiento intachable. Eso es profundamente injusto también para con las víctimas. No dejan de ser víctimas si quieren salir en un programa de televisión o si quieren hacer lo que se les cante como quiere cualquier persona que nos está viendo. Eso no deja de convertirlos y convertirlas en víctimas. Esa idea de que hay una buena víctima, insisto, que es casi como una virgen finalmente, ¿no? Es casi como una estatua que llora a partir de las agresiones recibidas y frente a la que solo, en todo caso, o en el mejor de los casos, lo único que tenemos que hacer es arrodillarnos y llorar. Claro, o prender una vela, exactamente. Bueno, no, miren, las víctimas somos vos, yo, somos todos nosotros. Y ninguno de todos nosotros
puede levantar la mano y garantizar que es la persona, insisto, más buena, intachable, Totalmente. ética del mundo. Esto a mí me resulta cada día más importante destacarlo, no por Lucas, sino por todos y todas las víctimas fundamentalmente, todas las personas que son víctimas de agresiones sexuales, de violencia sexual. Esto me parece fundamental decirlo. En este caso también es particular, Miriam, que a la víctima se le creyó casi de manera unánime. Esto no suele pasar con femicidios o con abusos, acosos y violencia sexual contra las mujeres. Vos lo sabés muy bien, digamos, la Argentina todavía hoy tiene personas que defienden a Juan D'Artés. Exactamente. Y si no defienden a Juan D'Artés, son personas que avalan violencia sexual a diario de personas que tienen, o de hombres que tienen muchísimo más poder que Juan D'Artés, que nunca fue una persona con poder. Bueno, el poder de ser famoso, sí. El poder de tener un trabajo de mucha resonancia pública, sí, pero nunca fue un millonario. Claro, nunca, ni un gerente de un canal de televisión. Entonces, quiero decir que a mí no deja de llamarme la atención. ¿Por qué? Porque en el castigo inmediato a Jay Mamón, que es el acusado, y que a mi criterio es el victimario, y que a mi criterio es responsable, pero en la unanimidad de su, diría yo, cancelación, hay algo que me llama la atención, insisto, porque no lo noto en otros casos, sobre todo cuando hay violencia sexual contra mujeres. ¿Y por qué lo digo? Porque ahí hay algo quizás de homofobia también. Hay algo del puto pedófilo, ¿no? Que está también muy instalado en nuestra sociedad. Mucho menos que hace 40 años o que hace 20, pero sigue instalado. Pero sigue instalado. Y lamentablemente no ayuda para nada a la Iglesia Católica, ¿no? Que tiene regueros y regueros y regueros de abusadores de menores. Exactamente. Historial. En todo el mundo, y que muchas veces esos sacerdotes efectivamente no son hombres heterosexuales, muchas veces son hombres gays. Entonces, quiero decir que corrernos de esa marca, de esa asociación falaz, inapropiada, entre homosexualidad y abuso de menores, a mí me resulta fundamental, porque me pregunto si esta inmediatez, esta unanimidad y esta inmediatez en tachar del mapa a Jay Mamón, me pregunto por qué, como dije antes, no es tan inmediata, no son tan inmediatas como en otros casos. A mí también me llamó mucho la atención ese punto, exactamente. Porque todos sabemos que las denuncias están, todos sabemos que él era un hombre y que abusó de una menor, de varias menores, hasta de sus compañeras ya mayores, pero que también se sintieron incomodadas, y no pasó lo mismo. Y digo, qué importante también, aparte de todo, es la ESI, que permitió de alguna manera que muchos chicos y chicas, que mucha infancia pudiera poner en dibujos y en palabras qué era lo que sucedía y cuánta contra tiene todavía. Cuánta contra, porque esto de con mis hijos no. A mí me llama mucho la atención también eso. Bueno, con mis hijos no es un eslogan vacío. ¿En qué sentido es un eslogan vacío? Con mis hijos no. Bueno, muy bien, perfecto. Con mis hijos no. Yo digo lo mismo. En todo caso, yo tengo una hija. Con mi hija no. ¿Y qué propongo? Claro. ¿Qué hago para que con mi hija no? ¿A favor de qué políticas, de qué decisiones educativas, de qué, insisto, decisiones en general, formas de vida en general estoy para prevenir abusos? Yo lo expresé hace una semana.
en general, quienes se niegan a la implementación de la ley de educación sexual integral en las escuelas son los mismos que hoy están gritando con los pibes no, con mis hijos no, con mis hijos no te metas. Muy bien, perfecto, con mis hijos no te metas. ¿Qué proponen a cambio? Si se oponen a la ley de educación sexual integral, si se oponen al derecho que tienen las infancias y las adolescencias en nuestro país, derecho otorgado por los pactos a los que adscribe la Constitución Nacional y por un conjunto de leyes de la Argentina, derecho que esas infancias y adolescencias hoy tienen negado a poder cuidarse, a aprender a cuidarse. Y no estamos cumpliendo con el derecho que tienen los adolescentes, los niños y las niñas en general de la Argentina, a enseñarles a cuidarse. No quieren que lo haga la escuela, no quieren que lo haga el jardín de infantes ni la escuela secundaria, no lo hacen en sus propias casas. Y repito, en las propias casas, las infancias y adolescencias encima, según los números oficiales del Ministerio de Justicia, encuentran a sus abusadores adentro de sus propias casas. Sí, claro. Entonces la situación es muy dramática y está aligeradísima en este momento. Yo he recibido historias estos días inconfesables. Y ayer una fiscal de la provincia de Buenos Aires, Miriam, me contaba que ella atiende a diario a muchas personas de nacionalidad paraguaya, por ejemplo, que llegan de Paraguay a la Argentina, en muchos casos en algunas familias, por dar un ejemplo, ¿no? Sí. Por dar un ejemplo. Ya di el del chineo en las provincias del norte. Bueno, llegan ellos y ellas con una tradición que está vigente en Paraguay, que es el sumum de la desprotección como país en este sentido, y que la traen a la Argentina, en la que hermanos hombres mayores son los encargados de que sus hermanas mujeres menores tengan su primera relación sexual. Qué horror, Dios santo. Entonces, qué horror. U otras historias parecidas. Me estuvieron contando de un pueblo de La Rioja que estoy investigando, en el que todavía hoy hay una tradición de vestir de mujeres a ciertos niños que la sociedad ve como afeminados y largarlos a una fiesta a la noche para que un conjunto de hombres hagan lo que se les cante. Lo estoy investigando. Yo, por eso digo, creo que hoy estamos escuchando también, como vos sabés, Miriam, esto de que tu abuela o tu bisabuela o tu abuelo se casó a los 14 Ahí sí iba a ir. ¿no? O tu abuelo tenía 21 y lo casaron con una nena de 12. Está bien, ok, eso era así, es cierto que eso era así. Y es cierto que por momentos incluso puede ser así. Es cierto que en muchos países del mundo hoy pasa. los hombres se pueden casar con niñas. Claro, Hoy pasa. Todavía hoy. Ahora, bueno, la sociedad cambió, las leyes cambiaron y la moral también cambió, ¿no? Eso es lo que estamos. Y esto no se puede, por ende no se puede hacer una tabula rasa ignorante con esto y una vez más plantear que Remedios de Escalada de San Martín era una niña Me lo cuando dijeron. se casó con San Martín. Me lo dijeron. No, yo miré Bueno, y dije, sí, está bien. Era una niña, qué sé yo. Pero en aquel momento ese los momento era parámetros así. morales eran otros. Claro. ¿No? Porque vos sabés que tuvimos este debate también. Nosotros siempre en la producción debatimos y charlamos todos los temas y cuando sucedió esto debatíamos. Lo primero que nos vino al recuerdo inmediato fue el caso de la hija de Moria, de Sofía Gala, Sí. que yo recuerdo que en ese momento me hizo ruido. Aunque ella hoy dice que no, que lo vivió como un amor. Digo, muchos, Lo que pasa es que hay casos de hombres mayores de 20 y pico, casi 30, con chicas de 16 años y que hasta el día de hoy siguen casados. Bueno, varias cosas. Primero, Igual me hace ruido. una niña de 15 que salía en ese momento con un hombre de 38 puede vivir plenamente aquello que está viviendo y no se trata de cancelar su derecho a vivir en plenitud o su deseo sexual. Las infancias y las adolescencias experimentan deseo.
La psicología lo tiene clarísimo desde hace más de 100 años, mínimo. El punto con el derecho al deseo de las infancias y las adolescencias, a mi criterio, es el siguiente. Independientemente de que Sofía lo haya vivido divinamente, o independientemente incluso de que Jay Mamón, como escuchaste y como todo el mundo vio, haya vivido eso como una historia de amor, el punto central es que hace 20 años o hace 12, pero sobre todo hace 20, hace 12 también, las leyes eran otras, Exacto. La sensibilidad era otra, la moral de la época era otra. ¿En qué quiero decir con esto? Hoy el romance de Sofía sería irrealizable, exacto, completamente irrealizable. Y estamos hablando de 21 años atrás. No sería posible hoy. No sería posible, porque la sociedad cambió, y cambió más allá de todo el panorama un poquito adverso que yo acabo de trazar con el incumplimiento de ciertas leyes, etc. Cambió para bien en muchos aspectos. Por eso hay tanto esfuerzo para contrarrestar, esfuerzo político, para contrarrestar estos cambios y devolvernos a ciertos estados, diría yo, primitivos en relación a la desprotección. Bueno, hoy hay mayor protección, pese a todo. Pese a todo lo que acabo de describir yo, sí, la protección hoy es mayor. Pese al chineo, pese a lo que conté del territorio bonaerense, pese a lo que podemos seguir ejemplificando vos y yo. Hoy hay mayor protección. Entonces esto, digo, determina un cambio escenográfico, un cambio legal, insisto, un cambio social importantísimo. Vuelvo a lo mismo. No se puede traer una postal del pasado de manera antojadiza y pretender pintar el presente con esa postal del pasado, porque es falso, porque es erróneo. Digamos, es como que me digas, bueno, hoy el presidente de la Argentina es de vuelta Perón. Bueno, no, claro, o sea, no importa si Perón fue o no presidente, digamos, o sí, importa para la historia, pero quiero decir, a ver, digo, no podemos manipular el pasado como si no existiera el presente, ¿no? Sí, totalmente. Franco, yo te agradezco muchísimo. Necesitaba una palabra de alguien que hablara con claridad, que supiera exactamente lo que está hablando. Me costó mucho, te digo la verdad, encontrar a alguien antes de llegar a vos, capaz más local, pero bueno, yo sabía que podía contar con vos para hablar de esto, porque me interesa no solo que se difunda, que se hable, me interesa seguir tratándolo porque, como decís, en algún momento esto está cambiando y esta es la mejor manera de hacer el cambio, sin lugar a dudas, hablando desde una televisión pública, poniendo palabras sobre lo que va sucediendo. Así que muchas gracias, de verdad. Yo creo que sí, creo que se trata de tejer cada vez más alianzas más inteligentes y entablar conversaciones cada vez más productivas. Eso también forma parte, claro, de la formación, no tengo ninguna duda, así que el agradecido soy yo. Miriam, gracias. Un placer, un cariño enorme. Gracias, Fran. Igualmente. Como siempre. Un abrazo a todos. Necesitamos poner una palabra, así que mejor que Franco Torquia, que sabe, que investiga, que conoce. Y volvemos a repetir, Lucas, te abrazamos, de verdad. Muy bien. El viernes hablábamos, porque era el día de la visibilidad de travesti trans, hablábamos de la necesidad de tejer estas redes, estos paraguas que iban protegiendo y que se iban uniendo, de las niñeces trans, travestis, del respeto de las infancias trans. Y me topé, no sé cómo, entre las cosas que yo iba viendo, con esta red hermosa, esta organización que se llama Mocha Celis. Mocha había venido desde Tucumán a Capital Federal, fue asesinada, como tantas travestis y tantas trans han sido asesinadas.
Y la verdad es que dije, esto lo tenemos que conocer, porque ella no había terminado la escuela. Y fue por eso que nace esta red hermosa y tenemos un disparador para conocer un poquito más de este grupo hermoso de gente. Por el mismo prejuicio de la sociedad, que no podía ser otra cosa más que prostituirme. La voz de la mocha es la voz de las estudiantes y de los estudiantes. Mocha. Kurt. Vivíamos en la ignorancia. Yo soy la que filma. Me encantó. ¿Cómo estás, Manu? Gracias por esta charla. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta de estar charlando con vos. Muchísimas gracias Yo por también. la invitación. Voy a contarles de la experiencia. Yo también estoy muy contenta de que estés con nosotras, con nosotros y nosotres, que podamos charlar, porque la verdad cuando empecé a meterme un poquito más sobre esta organización hermosa, decía, es un derecho, el estudio es un derecho, el conocimiento es un derecho, ¿cómo no tener un lugar en donde recibirse? Y esta escuelita de ternura me llenó de amor, y me llenó de amor el trabajo y la salud y todos estos derechos que de a poquito se van sumando, que falta un montón, porque falta una reparación histórica, pero que se va sumando y que haya un lugar en donde se abrace a las diversidades y que se multiplique. Sí, un poco la Mocha Celis, claro, un poco sí nace la Mocha Celis, como un lugar en el que podemos comenzar a pensar en garantizar los derechos, ¿no? Básicamente, yo el otro día hablaba con una persona, una compañera trans de Rosario, y me decía, yo tuve el privilegio de terminar el secundario. Y yo le decía, entiendo por qué me lo decís, pero terminar el secundario no es un privilegio. Totalmente. En la Argentina tenemos derecho a la educación. Entonces, justamente, bueno, La Mocha este año cumplimos 12 años, nace en un contexto previo a la sanción de la Ley de Identidad de Género, para que tengamos una idea de lo que ha sido el recorrido también de la organización, ¿no? Exacto. Nace haciendo honor también al nombre de La Mocha Celis, que como bien decías, fue una travesti tucumana, afroargentina, asesinada por la policía en un delito que nunca se terminó de esclarecer. Y es muy importante pensar porque básicamente muchas personas no tienen información sobre cuál es la situación de vida de una persona travesti trans. Muchas veces se piensa que, bueno, pero puedes estudiar en cualquier colegio, pero la realidad es que cerca del 90% de las personas trans, cuando expresamos nuestra identidad de género alrededor de los 13 años, como promedio, sí, somos expulsadas de nuestra casa. Entonces, totalmente, lo primero que se nos niega es el amor, se nos niega el cuidado. Y las opciones son muy pocas, porque en realidad las instituciones nos cierran las puertas. Los clubes deportivos, la escuela, todos los lugares dejan de pensarnos como personas sujetas de derechos. De hecho, hasta hace muy poco, incluso en democracia, existían los edictos policiales o los códigos contravencionales. Claro. ¿Eso qué significa? Claro, que una persona, por vestirse del sexo opuesto, efectivamente iba presa. Entonces yo bajaba a comprar hierba y podía no volver a mi casa. Y así, la mayoría de las personas travestis y trans, alrededor de 40 años, han estado presas en promedio 6 años. Es decir, los mismos años que una persona heterosis en general le puede tomar una carrera universitaria, a nosotras y a nosotros se nos ha privado de la libertad. Entonces la Mocha viene un poco a reparar esa deuda de la democracia para garantizar los derechos de la comunidad travesti y trans. Y aparte también, Manu, pensaba, digo, si no era, primero no poder autopercibirse como se sentían, para poder garantizar el derecho a la educación. Por eso pienso hoy en muchos chicas, chicos y chiques que se autoperciben y que pueden hacer ese cambio y que son respetados en un cambio que está costando porque va en buen camino a hacer y autopercibirse como quieran
y poder terminar sus estudios de la manera en que sientan. Eso ya por sí, pero también, y enganchado con lo que hablaba con Franco Torquia recién, ¿cuántos tuvieron que permitir el abuso sexual y prostituirse porque era el único modo de ganarse la vida? Y hoy pueden tener, hoy hay un cupo laboral trans, se trabaja para la salud de las personas travesti trans también, para que puedan atenderse con comodidad. Y no es un dato menor, que ustedes empezaron cuando esto no era ni siquiera pensado. Sí, sabes que de hecho, cuando pensamos en esto, fíjate que en La Mocha, algo de lo que hacemos, bueno, estas imágenes que estamos viendo son imágenes del documental de La Mocha que hicieron los estudiantes de la escuela, que se puede conseguir gratuito en Cinear. También hicimos La Revolución de las Mariposas, que estamos por publicar la segunda edición, que nos permite, también lo hicieron los estudiantes en la escuela, nos permite comprender la situación del colectivo, porque una de las cosas que ha pasado históricamente es que existe poca información disponible. Entonces, un Estado que se haga responsable de diseñar políticas públicas, de diseñar marcos normativos, es fundamental, que existan las leyes, ¿viste? Porque el hecho de que existe una ley de identidad de género, una ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, garantiza que nuestro diálogo con el Estado y con la sociedad sea mucho más vinculado a la garantía de los derechos. Entonces, justamente acá, una de las cosas que encontramos en la Revolución de las Mariposas, que es esta investigación que hicimos, que la pueden encontrar en nuestra página web, la pueden descargar gratuitamente, la hicimos con el Ministerio Público de la Defensa, y se consigue, nuestra página web es @mochacelis.org, y ahí dice, por ejemplo, que el 85% de las personas que ejercen la prostitución o el trabajo sexual, que son personas travestis y trans, no quieren ejercer la prostitución o el trabajo sexual. Claro. Así que para una gran cantidad de personas ha sido una condena realmente. Y la educación es una puerta de entrada porque en simultáneo que trabajamos con la educación, como vos bien decías, comenzamos a trabajar con ámbitos de salud, bueno, salud en términos integrales, la salud mental, el cuidado del cuerpo. Comenzamos a trabajar también con abogados, con todo lo que tiene que ver con lo registral o los trámites que muchas veces son dificultosos, incluso habiendo marco normativo, porque una de las cosas que hacemos en La Mocha es acompañar profundamente la formación de personas, tanto agentes del Estado como de empresas privadas, de comunidades o escuelas, para que puedan comprender qué significa garantizar la perspectiva de género y diversidad sexual. ¿Qué significa hablar de derechos humanos de personas travestis, trans y no binarias? Porque una de las grandes deficiencias que tenemos como sociedad, particularmente si lo enfocamos al sistema educativo, es que los equipos de gestión y las personas que hacen docencia muchas veces no hemos tenido formación en cómo vincularnos, en profundizar esta perspectiva de trabajo, que ya lo dice la educación sexual integral. La ESI, que ya tiene 16 años en Argentina, que se promulgó la ley. Recordemos que el año pasado, cuando se evaluaba, decíamos que tiene un máximo de implementación nacional de un 40%. Nos falta muchísimo por hacer. Nos falta muchísimo y es imprescindible. Absolutamente. Vos sabés que también otra de las cosas que me parece importante es que no están en varias partes, en varios lugares, que se fue abriendo esta red, lo cual me parece fabuloso, de que también estén en otros países. Me parecen hermosos. ¿Cuántos egresados tienen hasta hoy? Hoy están en La Mocha. En La Mocha Celis, digamos, la que nace en Buenos Aires, tenemos 300 personas egresadas, así que estamos muy felices. Pero fíjate que, por ejemplo, este año nuestra matrícula es de 280 personas. ¡Wow! Eso significa que está creciendo el proyecto. Ya tenemos 2 años que creamos una red federal de educación travesti, trans y no binaria, el EFED, que es un encuentro, un espacio de encuentro. De hecho, este año vamos a hacer el encuentro en agosto en Chaco. La primera vez se hizo virtual, el segundo se hizo en Avellaneda el año pasado, y este año lo vamos a hacer en Chaco. Y ya se han sumado más de 20 espacios a nivel federal y hemos acompañado la creación de espacios en Costa Rica, en Chile, en Brasil, en Uruguay. En definitiva, estamos pensándonos a nivel regional, ¿no? Porque si algo para nosotros fracasó, es el sistema educativo. Y fracasó en garantizar nuestra existencia. Porque ¿cuántas referencias tenemos de personas docentes que son travestis o trans? Bueno, comienzan a aparecer ahora recién. Yo, de hecho, también soy profesora, soy docente de la UBA, de la UNTREF, y qué importante saber que puedo tener una profe o un profe
que es disidente y vincularme desde un lugar humano ya hace una gran diferencia. Absolutamente, claro que sí. Claro. Como sociedad voy entendiendo que una persona que hace parte de la disidencia sexogenérica puede habitar cualquier espacio. Pero claro. Puede ser mi compañera de trabajo, puede ser mi jefa, o por qué no, puede ser el presidente de una empresa, digamos. Estamos disputando el sentido y la forma en la que la sociedad nos ve a nosotras, y a nosotros y a nosotras. Te diría, en los años 90 se hablaba mucho de la tolerancia, ¿no? Pero para nosotros se tolera un dolor. Después se hablaba del respeto. Bueno, bancamos el respeto. Pero ¿sabes de qué estamos hablando nosotros ahora? Estamos hablando de la valoración. Necesitamos que como sociedad se entienda cuál es el valor que le aporta pensar en la diversidad como parte de la profundización de la democracia. Que pensar en garantizar los derechos de las personas que somos parte de la diversidad sexual es garantizar la justicia social, es garantizar los derechos humanos. Es fundamental que podamos corrernos a un lugar en el que podamos poner en valor la diversidad cultural, la diversidad sexual y de género como sociedad en su conjunto. Totalmente, es la mejor manera de asegurar a las futuras generaciones que tienen un lugar que se los va a aceptar, a querer y van a poder vivir, que es lo que queremos, libremente. Es lo que abogamos del programa, que se viva libremente siendo quien quieran ser, porque es lo más, y amando a quien quieran amar, porque lo único que importa es que son personas. Así que, la verdad, Manu, me encantó. Vamos a seguir en contacto, pues seguramente en algún otro momento vamos a volver a hablar. Yo sigo las redes, así que vamos a seguir hablando de esto porque me encanta, me parece importante difundir que existe Mochacelis, pero que hay seguramente muchos más lugares en donde se abraza, se abre, lo único que necesitamos es decir, bueno, estamos todos juntos, estamos todos en esta. Claro que sí, estamos transitando esta vida nada más. Te mando un beso enorme. Gracias. Cualquier persona que quiera más información sobre nosotros, en todas las redes estamos como @mochacelis, y si conoces o tienes algún amigo, amiga, amigue, travesti, trans o no binario que quieran más información sobre lo que hacemos o contención y apoyo, cuenten con nosotros a través de nuestras redes y muchísimas gracias por la invitación. Un placer charlar contigo y estamos en comunicación, ¿sí? Absolutamente, gracias, Manu. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego, gracias. Así terminamos con esta charla tan linda el día de hoy. Un día, yo les dije, vamos a tener mucho, muy fuerte para hablar. Desde que comenzamos hablando de lo que ocurrió con Silvina Luna, pasamos por abuso, Malvinas, ahora esta posibilidad de estudiar y de abrazar las diversidades. Así que, bueno, una semana cortita, teníamos que condensar todo en un mismo día. Mañana nos encontramos acá, como siempre, en la pantalla de la televisión pública femenina para compartir otro En Contacto con mucho más para disfrutar, difundir y para dejarnos pensando, porque la idea es esa, empezar este cambio. Gracias.